Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿O en realidad nos movemos o hemos quedado congelados? Hay varios académicos que dicen que el país sigue asentado en el mismo volcán que dio curso al estallido social del 2019. Pero ¿es tan así? ¿Se está exagerando quizás? Bueno, Dante Contreras, economista, académico de la Universidad de Chile, subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, hace ya muchos años que viene dando cuenta de un malestar, con la desigualdad, con la falta de acceso, con la educación, con el espacio que ocupa la élite en nuestra sociedad. De eso y más queremos conversar con Dante Contreras, a quien ya tengo acá instalado al frente. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Dante, yo cuando digo que tú llevas muchos años hablando, no sé si tú lo llamarías malestar o si le has puesto quizá en tu investigación otro nombre, pero hace tú mucho rato que vienes mirando un Chile que en su minuto de apogeo, de cuando éramos como muy ganadores. Tigres de América. Éramos los tigres de América Latina. Cuando éramos los tigres, tú te quedaste mirando las rayas y dijiste: las rayas de este tigre son rayas que se pueden borrar fácilmente. Y mostraste un Chile desigual, donde una élite se reproducía. Pero hoy, de todos los problemas que nos aquejan, ¿qué es lo que más te preocupa? Mira, quizá hoy día, después de tantos años y de tanto diagnóstico, muchos de ellos ya compartidos, ¿no? por la gente que hace academia y ciencias sociales en general, para no centrarme exclusivamente en lo economista. Creo que las ciencias sociales en general han hecho un buen diagnóstico del Chile actual, digamos, y de las últimas décadas. Lo que más preocupa hoy día es la falta de acuerdos para movilizar y hacer cambios que sean sustantivos. O sea, me parece que la clase... es como la política. Es la política donde creo que está el nudo más importante. La falta de confianza, la falta de diálogo, la falta de llegar a acuerdos. Eso es muy preocupante. Creo que cuando uno ve una reforma de ISAPRES que estuvo 2 años en la mesa y se cierra en un fin de semana y al final parece que nadie quedó muy contento, cuando tenemos una reforma de pensiones discutiéndose desde el 2003 y nuevamente estamos apurados contra la pared, digamos, una reforma tributaria o discutimos el tema del crecimiento económico. Es súper difícil ponerse de acuerdo hoy día en este país. Los canales de comunicación están cortados y eso no permite avanzar. Creo que estamos en una sociedad extremadamente polarizada, con ausencia de confianza y con una gran desconfianza en muchas instituciones que tradicionalmente sí la tenían, este nivel de confianza, y por lo tanto eso impide llegar a acuerdos y avanzar. Tú das, Dante, el marco institucional, donde la desconfianza se instala, el marco político, donde la falta de representatividad también empieza a tener como un correlato. Pero, ¿qué pasa con todo esto en la sociedad? Y digo porque tú indagas en la sociedad, estás, ¿no es cierto?, mirando el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. ¿Qué pasa en la sociedad? Porque hablaba con Roberto Méndez, que decía: mira, lo que nos está quejando acá es un pesimismo grande. Y ese pesimismo, y cuando uno no tiene esperanza, me imagino que también se mueve poco. Chile puso demandas sobre la mesa en el 2019 y muchos dicen: esas demandas siguen ahí. Y por lo tanto estamos en el mismo volcán, que es lo que decía en mi presentación. ¿Tú lo ves así o de verdad hemos avanzado? Hay un mundo político que sí tomó nota de la necesidad de alcanzar acuerdos o de mover algunos parámetros que Chile necesitaba mover, ¿o estamos en el mismo lugar? Yo creo que estamos prácticamente en el mismo lugar. O sea, la clase política tomó nota cuando se vio apremiada, cuando se vio tensionada y cuando se vio con la luz de frente y todo el mundo apuntándole a la cara respecto a la ausencia de trabajo por muchos años, ¿no? Y ahí tomó nota y la gente se asustó. Creo que eso fue una cosa bien relevante. Yo vi una clase política asustada, pero el susto pasó. Entonces terminó el estallido, vino la pandemia, vinieron otros problemas, ¿te das cuenta? Llegamos a 2 convenciones fallidas, digamos. Entonces
ciertamente la clase política zafó en el corto plazo, porque como los problemas no han sido resueltos, los problemas van a volver. Es decir, no es posible imaginar un país desarrollado sin crecimiento, dice el mundo empresarial. Y tienen razón. Tampoco es posible imaginar un mundo desarrollado con los niveles de desigualdad que tiene este país. Entonces, naturalmente, si es que no nos hacemos cargo de esto, en serio, lo único que estamos haciendo en términos futbolísticos, estamos tirando la pelota al córner. No estamos haciendo nada más que posponer una discusión que es inevitable. Ya, es un punto interesante ese, Dante. Hoy día tú dirías, como nuestra herida sigue siendo la desigualdad, o producto de estallido, pandemia, nuestra herida hoy día se llama pobreza. No, yo diría que el problema principal de este país es desigualdad. Es decir, cuando uno ve la cifra de pobreza, por ejemplo, medida en términos de ingreso y de las medidas multidimensionales, ambas muestran una mejora. Ciertamente la medida multidimensional, la pobreza es mucho más alta que la medida de ingreso, pero la tendencia es una tendencia de un país que ha ido mejorando paulatinamente. Ha habido un estancamiento en el último tiempo, eso es cierto, producto del menor crecimiento. Pero la herida más fuerte o la complejidad más elevada que tiene este país tiene que ver con la desigualdad y cómo eso se ramifica a toda la sociedad. O sea, la desigualdad se transmite en el mercado del trabajo, se transmite en las pensiones, en la educación, en la salud, en cualquier métrica, en áreas verdes, donde tú mires, la desigualdad aflora y está presente en este país. Eso no es sostenible en el largo plazo si tú quieres ser un país desarrollado. No es razonable. Porque también uno podría decir, bueno, hay otras sociedades que sí tienen, digamos, marcada la desigualdad en su... no solo en su economía, sino en todos los otros aspectos que tú dices, en educación. Digo, en América Latina uno podría encontrar también, ¿no es cierto?, altos niveles de desigualdad. Exactamente. En América Latina es una región de alta desigualdad y todos los países exhiben elevados niveles de desigualdad y más o menos una métrica similar, pero ninguno es desarrollado. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. Es decir, si tú sueñas con ser una sociedad desarrollada, tienes que generar políticas de inclusión, tiene que generar políticas de movilidad social, tiene que generar los espacios efectivos de oportunidades. ¿Te das cuenta? Entonces, si eso no existe, lo que ocurre es desencanto, es frustración, es exclusión, ¿verdad? Y donde al final lo que ocurre es que hay un grupo pequeño que se autogenera y se autosustenta. Y se autogestiona. ¿Y quién es ese grupo? Bueno, evidentemente la élite juega un rol clave en esto, ¿cierto? Entonces, una élite que no se ha renovado, a tu juicio. ¿Qué año fue que tú hiciste este estudio sobre la élite? O sea, yo hice un estudio muy reciente sobre la élite, ¿verdad? Pero han habido un montón de estudios sobre la élite, no solamente desde la economía, sino como te mencionaba al inicio, también desde la sociología. Algunos colegas de COE, Juan Carlos Castillo, Jorge Atria, etcétera, han hecho estudios sobre la élite. De hecho, por ejemplo, en COES, en una investigación reciente liderada por Cristóbal Rovira y Jorge Atria, levantan una encuesta sobre las élites en Chile y las separan en tres grupos: las élites políticas, las élites culturales y la élite económica. ¿Ya? Y aquí empiezan a aparecer los resultados que son interesantes y que nos informan respecto a por qué están ocurriendo, por qué vemos lo que vemos, digamos, en los medios y en las comunicaciones y en la instalación de ideas, en la instalación de relatos. Vemos, por ejemplo, una élite política bimodal, gente políticamente ubicada en el centro derecha y centro izquierda, entonces ahí no hay mucha novedad y es bastante estándar. Una élite cultural mucho más progresista, ¿cierto? Menos conservadora, más pro igualdad, si tú quieres. Y vemos una élite económica, ¿verdad?, que es mucho menos permeable a los temas de desigualdad. Le importa menos, básicamente. Le importa menos. Y es una élite que se ha ido reproduciendo en la educación particular pagada, en ciertos barrios, y ha ido transitando y se ha transformado en un grupo cada vez más cohesionado y más cerrado. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, si tú lo piensas bien, y lo discutíamos antes de iniciar este programa, hoy día tenemos un relato en los medios de comunicación que no parece información, parece propaganda. ¿Te das cuenta? Entonces tú ves, no sé, por los medios de comunicación, el Mercurio, La Tercera, completamente sesgados, a mi juicio,
en la forma en la cual comunican e instalan un relato al final del día. Y un relato que lo que haría, a tu juicio, es reproducir a esta misma élite y le habla solo a la élite. Exactamente. Olvidando que hay una gran mayoría ciudadana metida en otros temas. Exactamente. Entonces, ese es conocimiento. Tú ves, por ejemplo, el número de personas que opinan de los analistas, por ejemplo, que participan en los fines de semana en los distintos medios de comunicación. Hasta la radio se ha ido sesgando, ¿no? Yo antes escuchaba T13, dejaba de escucharla. Te lo digo así fuerte y claro, ¿cierto? Entonces se han ido sesgando. Esto es mi competencia, entonces. Ok, bueno, pero ya, perfecto. dejé de escucharla. Entonces, efectivamente lo que termina ocurriendo es sesgo. Y eso no hace bien, porque además, si tú quieres cambiar... si tú quieres converger, tú necesitas diálogo. Entonces, no corresponde que hable la misma gente consigo misma. Creo que es saludable que haya diálogo y, por lo tanto, que haya debate. Ya, Dante Contreras, tú estás anclado en la economía y también nosotros a través del COES en estudios de esta sociedad, y quizás te estoy llevando a la política, ¿ya? Pero desde la política yo te diría, ya, ok, tú me estás hablando de un sesgo y de una élite que se autorreproduce, pero la gente que está hoy día en el gobierno es justamente el reemplazo de una generación política con otra narrativa, me refiero al Frente Amplio. O sea, hubo tiraje a la chimenea, hubo una transición, digamos, en el poder, una alternancia en el poder, y con otro discurso sobre la mesa. Entonces, no están así, digamos. Claro, o terminaron en el mismo lugar de la élite. No. Lo que pasa es que el tema es cuál es el espacio de reforma. Esa sería la pregunta de primer orden. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, sin necesariamente hablar de este gobierno, tú podrías hablar del gobierno de Bachelet II, por ejemplo, que fue un gobierno que trató de hacer reforma, ¿sí? Y le costó muchísimo. Desde fuego amigo hasta fuego enfrente, digamos, de la oposición. A este gobierno le pasa exactamente lo mismo y, por lo tanto, el espacio o la capacidad que ha tenido para hacer reforma es bastante limitado. Entonces, en ese ejercicio estamos en problemas porque probablemente en un próximo gobierno, supongamos que este sea de centro-derecha, el juego que va a hacer la oposición va a ser el mismo y, por lo tanto, va a ser un empate y hay inmovilidad. Entonces, por eso me refería que al final no hay avance, no hay avance en reformas y en soluciones que sean eficientes, digamos, para resolver el tema de desigualdad. Esa es una palabra, Dante Contreras, que está bien sobre la mesa, la palabra eficiencia, y en relación a la democracia, en relación a que si la ciudadanía no empieza a ver que su democracia, que su política es eficiente, es eficaz, para responder a sus demandas, solo va a crecer el descontento, pero un descontento rabioso, un descontento, no solo un descontento, sino que un descontento rabioso de que finalmente estás ahí, te pagamos tu sueldo, pero tú no me estás dando respuesta a mis urgencias. Entonces, por eso la palabra que tú ocupas, eficacia, es tan importante cuando uno mira el relato de América Latina, ¿no? No, exactamente. Es decir, piensa tú que ante la falta de eficacia, ¿cierto?, de los procesos democráticos históricos, al final lo que ocurre es que empiezan a surgir liderazgos, ¿verdad?, que pueden ser efectivos en una dimensión, pero pueden ser muy perjudiciales en otra, ¿no? Entonces, Bukele. por ejemplo, Bukele, exactamente. Bukele ha sido exitoso en la imagen pública para detener las maras. De detener las maras, exactamente, y encarcelar a un montón de gente. Y claro, y luego la gente dice, oye, pero aquí están pagando justo por pecadores porque metió a todo el mundo en la cárcel, básicamente. Claro. Sin los debidos procesos, ¿te das cuenta? Entonces, nos pasamos de rosca. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente lo que tú señalabas, que al final el descontento, cuando se transforma en un elemento rabioso o violento incluso, puede llevarnos a un peor equilibrio todavía. Entonces, por eso la responsabilidad y la importancia del diálogo, pero un diálogo informado también. Yo estoy bastante decepcionado de qué manera se han conducido una serie de debates en el último tiempo respecto a educación, respecto a pensiones, respecto a ISAPRE. Hay un montón de temas. ¿Decepcionado por qué? ¿Porque no se recoge la adecuación de fondo? ¿Porque se omite? O sea, porque mira, muchas veces el debate queda en los titulares y queda como en el mensaje mediático fácil, sin siquiera ver un número. Ejemplo. Te pongo un ejemplo. Hubo un debate a principios de años, o hacia fines del año pasado, sobre los liceos emblemáticos, ¿verdad? Y la gente hablaba un montón de esto.
Y efectivamente, cuando tú veías las cifras de los puntajes del Instituto Nacional, que es el caso emblemático en esta materia, dice, oye, mira, como antes le iba mejor y ahora les va peor. Y eso es cierto. Pero a partir de eso se derivaba una serie de conclusiones que no necesariamente son correctas a partir de esa misma información. Por ejemplo, que fue un error haber hecho la reforma educacional. Exactamente. Entonces, todo era un error, todo era un problema, todo estaba contaminado, porque miren el puntaje que pasó con el Instituto Nacional. Eso es cierto, el puntaje del Instituto Nacional han caído de forma significativa. Pero eso fue antes de la reforma. Ese problema para el Instituto Nacional empezó antes de la reforma. Ese es un primer elemento y la gente lo omitía. ¿Te das cuenta? Entonces empiezas a contaminar otras políticas sin un análisis prolijo. ¿Te das cuenta? Sin un análisis prolijo. Ese es un elemento. Un segundo elemento en el mismo punto es, por ejemplo, cuando tú analizabas, cosa que yo hice, escribí una columna que al final nunca la envié a ningún medio, pero está escrita. Hice una columna donde miraba los puntajes de alumnos que venían de liceos públicos, particulares subvencionados y particulares pagados a través del tiempo, ¿ya? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Estaban constantes. Es decir, lo único que ocurrió acá es que probablemente alumnos que antes iban al Instituto Nacional ahora iban a otro establecimiento público. Pero ahora, en términos como de, comillas, el acceso que tenían los estudiantes que iban a educación pública o subvencionada era prácticamente la misma en el tiempo. Dante, pero, entonces no era la reforma. Yo quizás te voy a hablar desde ese espacio frívolo que no es prolijo, ¿ya? Y te voy a poner sobre la mesa sensaciones. La mirada que probablemente padres y apoderados tienen del Instituto Nacional hoy día es que es un lugar que pasa en paro, que ha sido cooptado por la violencia, por personas de delantales blancos que uno no sabe a veces si son estudiantes o no, que dejó de ser ese espacio de la República donde iban los alumnos y donde los sectores medios se sentían orgullosos porque sentían que sus hijos que entraban al instituto, al Carmela Carvajal, al Liceo 7, aseguraban un trayecto distinto que el que habían tenido. Eso pareciera ser que sí dejó de ser, o al menos en el anhelo de la ciudadanía o de los sectores medios. Yo no estoy cuestionando eso. Ya. Yo creo que ese análisis es correcto. Es decir, yo creo que a todos nos debiera doler y molestar cuando overoles blancos, ¿verdad?, lanzan molotov en la mitad de la Alameda y ponen en riesgo, digamos, la seguridad de las personas, digamos, y de los propios alumnos dentro del Instituto Nacional. Eso yo no estoy cuestionándolo. Lo que estoy diciendo es que ese diagnóstico sirve para atender el problema del Instituto Nacional y, por lo tanto, uno debería tratar de resolver ese problema. Lo que no es correcto es que ocupe ese argumento para echarle la culpa a una reforma que no es correlacionada con ese evento. Yeah. ¿Se entiende? Es decir, el problema del Instituto Nacional viene desde antes, ¿sí?, primero, y segundo, los puntajes de los alumnos en colegios públicos no ha disminuido. Lo que tú dices es que finalmente acá tenemos un sector que iba al Instituto Nacional y que de alguna manera se trasladó a liceos o a colegios subvencionados pagados, probablemente. Se trasladó también a otros liceos públicos, porque lo que uno ve en los datos, ¿cierto?, es que el porcentaje de alumnos de liceos públicos que ingresa a la universidad o que ingresa a universidades selectivas está relativamente estable en el tiempo. Yeah. Entonces, no es que perdimos el Instituto Nacional, no perdimos a los alumnos. Los alumnos se movieron a otras partes. Eso es aparentemente lo que ocurrió. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estoy tratando de comunicar es que el problema del Instituto Nacional es, por ejemplo, es simbólico. Es simbólico, ¿no? Es un problema real y hay que atender y hay que resolverlo. Listo, eso es un problema. Pero no ocupemos ese tipo de argumentos para contaminar otras discusiones. Creo que lo que es prolijo es decir, bueno, aquí hay un problema y hay que resolverlo, ¿sí? Uh-huh. Y si es que hay problema en otra parte, habrá que resolverlo. Pero la mezcla como sumar dos cosas que no son sumables es compleja porque si tú quieres devolver toda una reforma de inclusión en educación que se hizo en el gobierno de Bachelet 2, ¿verdad?, a mi juicio es un problema, sería una mala medida. ¿Te das cuenta? Entonces, si es que hay problemas ahí, resolvemos eso. Claro. ¿Te das cuenta? Pero no sumemos peras con manzanas. Claro. O sea, como que en ese tipo de materias faltaría, a tu juicio, debates que fueran más técnicos, más con datos sobre la mesa, que solamente una discusión que se politice. Exactamente, es justamente eso. Ya. Entonces, creo que eso lo perdimos.
¿Te das cuenta? Lo tuvimos. Sí. Yo recuerdo mediados de los 90, principios de los 2000, por ahí, los debates eran mucho más informados. Había como más reputación en la opinión que tú ibas vertiendo, ¿te das cuenta? Te jugaban más. Ahora la gente dice, cree, o dice lo que cree, o yo supongo esto otro, digo A, digo A. Lo que intuye, lo cual es legítimo, ¿te das cuenta? Yo encuentro que esa discusión es legítima, pero no es de analistas. Yo a los analistas les pediría un poquito más de... rigurosidad. Exacto, de hacer las cuentas, mostrar los números, ¿sí? No, hay mucha premura, así aceleramiento por decir las cosas sin suficiente base científica. Ya, eso lo perdimos. Sí, en esa pérdida, Dante, bueno, el tiempo va pasando, pero tenemos ya el debate técnico, reformas importantes que están sobre el cuestionamiento, pero también me muevo hacia la sociedad. Y me muevo a los jóvenes, ¿ya? Me muevo a estos jóvenes que tú dices están entrando igual a la universidad, pero quizás todavía hay muchos frustrados porque su vida no cambió ostensiblemente a pesar de haber estado en la universidad. Y en la cual, mira lo que te voy a decir, creo que todo el tema de la violencia, del crimen organizado, que se nutre finalmente de sectores populares para poder llevar adelante su negocio, también es una amenaza muy importante respecto de cómo hacemos que esta generación haga el tiraje de la chimenea. ¿Ves datos ahí que sean preocupantes en ese sentido? Estoy pensando en esta juventud que queda más expuesta, porque hay una insatisfacción, o sienten ellos, ¿no?, que el sistema no los está viendo. Mira, para responder eso, quizá ocupar una discusión actual que nos ayuda a entender un poco este problema. Sí. Por ejemplo, la discusión del CAE, ¿ya? Nosotros terminamos hace un par de años un estudio que examinaba el efecto del CAE en términos de ingreso de las personas, endeudamiento y otros resultados socioeconómicos, ya con unos colegas, con Pablo Muñoz y Alonso Bucarey. Lo que uno encuentra en la evidencia, encuentra que tú sabes que el CAE, para ser beneficiario del CAE y ser matriculado en una universidad, requiere 475 puntos, lo cual no es ninguna maravilla. ¿Ya? 475 puntos son pocos puntos, ¿ya? En la escala PAES, PSU antiguas, ¿no? Ya. Entonces, a partir de ese puntaje tú podías tomar este crédito con aval del Estado. Cuando tú examinas, por ejemplo, a los alumnos que están marginalmente por sobre ese puntaje, relativo a los alumnos que están marginalmente por debajo de ese puntaje, tú lo que tienes en términos técnicos es un muy buen grupo de control. Comparas a un grupo con otro de gente muy parecida. Déjame decírtelo en términos bien simples, alguien que saca 476 puntos se parece mucho a alguien que saca 474 puntos. Exacto, claro. Básicamente provienen de la misma población. Bien, producto del CAE, esas personas que están por sobre el umbral estudian en una universidad y los que están debajo estudian en un CFT. Ese es el dibujo como analítico de esto. Cuando tú observas 5 años después, 10 años después, cómo les va a estas personas en el mercado laboral, en términos salariales, les va igual. Entonces eso significa... que la promesa del ascenso social o de la movilidad social... es una ilusión. Es una ilusión. ¿Te das cuenta? Es una ilusión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que ocurre entonces es que a esas personas que sacaron un poquito más de puntaje, le hubiera ido mejor, mucho mejor, le hubiera ido bastante mejor en un CFT, hubiera ganado lo mismo, hubiera estudiado menos años. Se habría endeudado menos. Y hubiera quedado mucho menos endeudado, ¿ya? Entonces, cuando tú ves esa fotografía, tú dices, bueno, en realidad entonces acá tenemos un problema de diseño. El CAE, tú puedes tener una buena intención y una buena la búsqueda, digamos, de una oportunidad para muchas personas, pero la verdad de las cosas es que si es que tú le diste esa educación y le vendiste un sueño, tú dices, mira, tú vas a estudiar ingeniero comercial en la Universidad X a 476 puntos y esa persona proyecta que va a ser el gerente general de Cencosud, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Ya, y esa es la caída y lo que alimentó la frustración de estos años. Eso es mucha frustración. Entonces, claro, hay hoy día una discusión sobre el debate en el CAE, si hay que condonarlo o no, qué sé yo. Antes que nada, hay que... mirar el diseño. Hay que mirar el diseño. ¿Te das cuenta? Esa discusión es compleja porque, Dante,
Porque tú me dices, bueno, en el fondo me estás diciendo, mira, porque uno tiene 4,76 y el otro 4,74, pongamos esto en plata, hablemos en serio. Pero yo te diría, bueno, ¿y qué pasa si el de 4,76 considera que entonces el de 520 sigue siendo parte de una élite a la que él nunca va a pertenecer? Porque también queda el tema de que, ¿por qué yo no tengo la misma oportunidad si estoy a 20 puntos? Es que ahí viene la discusión más de fondo entonces. La pregunta es, ¿por qué alguien saca 476 puntos en una prueba? Entonces ahí tú deberías preguntarte, si es que eso está ocurriendo, lo que pasa es que probablemente esa persona tuvo una educación secundaria deficiente y una educación primaria deficiente y quizás ni siquiera tuvo educación preescolar. Entonces, si tú no construyes bien toda la base educacional de esa persona, nunca esa persona, comillas, va a ser competitiva con una persona que viene de alto ingreso. Entonces, al final, todo este relato de movilidad social es un relato teóricamente atractivo y seductor en alguna medida, ¿te das cuenta? Sin embargo, con los niveles de desigualdad y los niveles de brecha educacional que se manifiestan desde la cuna, es muy difícil, ¿verdad? Es prácticamente imposible que personas de bajos ingresos terminen compitiéndole de igual a igual a personas de alto ingreso. Y la última pregunta en eso, porque el tiempo voló antes, podríamos conversar todo el día. Si ese sueño que se vendió y que es tan seductor no funciona y hay una población que lo ha vivenciado, no es como, hoy día hay data respecto de que ese sueño no funcionó, ¿qué se hace? ¿Cómo se redirige esta conversación para que esta frustración no siga al alza? Porque si nos quedamos solo en el diagnóstico y esto sigue ocurriendo, lo que va a pasar es que vamos a seguir reproduciendo una situación que solo va a generar mayor insatisfacción y malestar y probablemente casi como depresivo, porque en el fondo tú vas a querer insistir en un sueño al que ya sabes que no vas a poder acceder. Bueno, varias cosas. Primero, ciertamente rediseñar este sistema de crédito y de quiénes son los potenciales beneficiarios o beneficiarias de este tipo de esquema y quiénes no. Segundo, apuntar también a las instituciones de educación superior. Han estado bastante silentes en todo este debate, ¿no? Estas instituciones también son responsables, ¿verdad?, de haber educado a personas a 480 puntos, digamos, y no generarle la empleabilidad o no los niveles salariales que las personas esperaban, ¿ya? En tercer lugar, bueno, para que la persona efectivamente sea competitiva en el mundo educacional y en las universidades selectivas, donde finalmente se generan los premios importantes de educación, bueno, también hay que entonces invertir en la educación escolar, ¿te das cuenta? Y con decisión, con energía. Vamos a ver si es que el país está disponible para eso. Lo que uno ve en la prensa, en las discusiones cotidianas, es que hay poco acuerdo y poco espacio, digamos, para avanzar en esa materia. ¿Qué es lo que finalmente estamos defendiendo que los cambios no se pueden producir? Nichos de poder, rentabilidades, ¿cierto? Espacios donde yo tengo algún control. Es muy cortoplacista lo que estamos defendiendo. No estamos viendo el equilibrio general. No estamos pensando en el país. Sí, pero no es, digo, más allá de lo que uno crea, no es la defensa de un modelo económico, social, que a lo mejor sigue todavía tensionado, porque hay un sector que lo defiende, bueno, quizás porque genuinamente cree que es lo mejor para el país, o tú crees que es algo más pichiruchi como discusión política y social, es más chica. Yo creo que al final del día es la suma de pequeñeces. ¿Te das cuenta? Creo que cada uno está defendiendo una parcela muy pequeña y hay poca gente disponible a mirar el equilibrio general de esto. O sea, creo que si es que volviéramos como a discutir en serio qué país queremos soñar, un nuevo acuerdo social, ¿no? O sea, discutirlo de verdad. Se nos dio una oportunidad, tuvimos 2 convenciones, ninguna funcionó. Ni siquiera ahí pudimos hacerlo, ¿te das cuenta? No logramos llegar a un nuevo acuerdo social. Decimos, mira, queremos construir este país, ¿ya? No estamos en esa. Y como no estamos en esa, es difícil que efectivamente hagamos reforma en esa dirección. Claro, no estamos en esa y la pregunta es si en qué estamos o no estamos en nada. Queda ahí como pregunta abierta. Me deja con un sabor pesimista tu mirada, Dante Contreras, en el sentido de que la construcción de un país vista desde donde la ves tú, ¿no?, que son los datos, el estudio de la sociedad, parece tener menos alas de la que uno a veces quisiera que tuviera.
O sea, piénsalo así, pues nosotros somos un país de ingreso medio alto, de hecho, en términos internacionales. Y todos estos países han visto dificultado su capacidad de pasar al desarrollo. Tenemos bien pocos ejemplos en el mundo que han hecho esta transición, ¿verdad? Y parece que nos estamos quedando también. ¿Te das cuenta? Es decir, Argentina alguna vez lo soñó, Venezuela alguna vez lo soñó, nosotros alguna vez lo soñamos, pero la verdad de las cosas es que efectivamente si no tenemos crecimiento económico, si no tenemos una lucha en serio contra la desigualdad, si no tenemos una clase política e instituciones a la altura, no lo vamos a lograr. Va a ser un sueño permanente. Dante Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.